Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esta vez queremos promocionar el uso del lenguaje Python para análisis numérico, para hablar, a manejarlo con propiedad y habilidad natural, pero en cuanto a lo que análisis numérico requiere, que es primero crear variables en Python, crear variables de tipo entero, de tipo float y de cadenas de caracteres, especialmente. Aunque también es bueno de tipo booleano. Entonces voy a crear de esas cuatro, que es como creamos variables. Entonces vamos a promocionar este. Entonces nos vamos a análisis numérico y nos vamos a los cuadernos que tienen que ver con acá, con el uso de este lenguaje. Me voy acá a el programa y nos vamos dentro de la planificación de clases a los conceptos preliminares, que son los conceptos primero, los conceptos del lenguaje Python. Y entonces acá en el cuaderno para esos lenguajes preliminares, aquí están los maravillosos estudiantes a los que les presto servicio y acompañan este semestre de la licenciatura de matemática en nuestra Universidad de Antioquia. Esta es otra foto también muy alegre de ellos. Y bueno, entonces acá, eso es guía didáctica de variables en Python. Entonces vamos a presentarlas. Entonces, a presentar esta guía didáctica, vamos a darle más tamañito y aquí a cerrar ya este. Es aquí una guía didáctica completa, estructurada, como recurso para la clase o como para capítulo introductorio de un cuaderno Júpiter. Incluye entonces explicaciones claras, ejemplos y ejercicios solicitados. Entonces acá vamos en esta guía didáctica, a hablar, como les decía, de variables, de tipos de variables, del ciclo para, de definición de funciones, de y definición y evaluación de funciones de usuario de Python. Entonces aquí le quitamos esta otra parte de Python. Esa es la parte que vamos a tratar y cómo lo empezamos haciendo. Entonces, bueno, pues diciendo que Python es un lenguaje diseñado para ser legible, flexible y muy actualizado en matemáticas, ciencia de datos, educación, ingeniería y análisis numérico. Y esta guía te permitirá comprender conceptos esenciales. Cuando usted ve que yo corto la línea es con Control Shift guión y es para poder cortar las líneas, para ir leyendo una a una las líneas, resaltándolas y poniendo las líneas adicionales de código para la práctica o adquisición de habilidades de codificación en Python. Le vamos a crear variables, vamos a ver tipos de variables de Python, vamos a determinar el tipo de variable con la función type, entre otras, el ciclo para controlar iteraciones y definir y evaluar funciones en Python. Entonces, cada sección incluye preguntas teóricas y ejercicios para afianzar los conceptos. Entonces aquí empezamos con definición y creación de variables en Python. Cerramos aquí la terminal. Y en Python una variable es un nombre que referencia un valor en memoria. Entonces una variable es simplemente un nombre que referencia un valor en la memoria del computador. Y no se declara con un tipo como en otros lenguajes, simplemente se crea cuando se le asigna un valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí nos da un ejemplito de código de cómo genera una variable tipo entero, otra tipo cadena y otra tipo float o de punto decimal. Entonces, aquí creamos una tipo entero, pues x igual a 10 y ya cuando le das Shift Enter, aquí Shift Enter, él te dice vaya al Virtual Environment, él se ubica ahí y le pone chulo a la línea diciendo que ya la creó y cuando la quieres imprimir
Ya simplemente escribes el valor el nombre de ella y en la línea de salida te aparece el valor asociado a ella. Entonces, en un cuaderno Júpiter se crea con el operador de asignación que es el igual. En el lado izquierdo se pone el nombre de la variable y en el lado derecho el valor a guardar. Y ahí ya con eso, al correrla, él te pone chulo diciendo que te creó. Y si escribe el nombre en el cuaderno Júpiter de la variable, en la línea de salida te aparece el valor asociado a ella. Así ya sabemos crearla de tipo entero cuando le guardamos un valor entero a esa variable. Y ahora un tipo string o str. Pues, por ejemplo, nombre igual a, entre comillas dobles, Julio. Y le das shift aquí, o aquí le das en ejecutar la línea y ya te pone el chulo diciendo que sí. Y para mostrar el valor asociado, escribes el nombre de la variable, en este caso se llama nombre, y corre la línea y te aparece en la línea de salida el valor asociado delimitado entre comillas simples diciendo que es una cadena de caracteres, una palabra. Y por último, creamos la variable tipo float, por ejemplo, pi. La llamamos pi igual a. Entonces le dimos nombre, operador de asignación y luego el valor 3.1415 o 3.1416. Bueno, entonces aquí ejecutas para crearla y tiene punto decimal y el punto decimal en Python es un punto. Y en la siguiente línea escribes el nombre para que en la línea de salida te salga el valor asociado a ella. Y así hemos creado una variable tipo entero, otro tipo string y otro tipo float o de punto decimal. Y le vamos a agregar una de tipo booleano. Entonces, de tipo booleano, mm, por ejemplo, verdadero. Le damos el igual y escribimos true en mayúscula y él va a crear un valor booleano que significa verdadero, pero en inglés. Y si queremos ver qué valor se guardó en verdadero, escribimos el nombre de la variable y ejecutamos y en la línea de salida nos sale el valor asociado. Es un valor también, un valor asociado a una variable es un entero, un string o cadena, eh, un número decimal o un valor booleano de verdadero o falso. Entonces usted puede guardar también una variable tipo con nombre falso y que guarda ahí a false. Los valores booleanos en Python se escriben en inglés. La corres y miras que te da un chulo y escribes falso para imprimir el valor asociado a esta variable. Entonces a falso está asociado al valor false. Entonces así ya sabemos crearlas y imprimirlas o llamar el valor que ellas guardan. Y las palabras booleanas son también para tomar decisiones. Entonces, en análisis numérico vamos a necesitar tomar decisiones de que, pues, él en un momento, por ejemplo, el método de la bisección, va a tener que decidir en qué punto un producto es mayor que cero, en qué intervalo. Entonces va a decir que si en este un producto es mayor que cero o si en otro intervalo el producto es mayor que cero. Entonces, cuando él hace eso de mirar si en el uno o en el otro, está tomando decisiones de selección y eso se hace utilizando valores booleanos y algo llamado el ciclo condicional, entre otras cosas, que veremos también. Y en esta introducción lo vamos a mencionar, el ciclo condicional. Ahora el tipado dinámico en Python infere el tipo de cada objeto en tiempo de ejecución. Esto permite escribir. En Python infere el tipo de cada objeto en tiempo de ejecución. Esto permite escribir que cuando usted escriba x igual 3 o x igual a ahora soy texto, es que usted simplemente, si la crea como entero y vuelve y la crea como cadena de caracteres, pues él inmediatamente cambia y ya. Miremos que sí. Si yo la creo primero, eso quiere decir que Python infere. Si creo a x como un valor entero, entonces lo creo, ya es así de tipo entero. Pero si vuelvo y la redefino, x igual a ya soy cadena, entonces ya, y no entero,
Entonces él guarda ya en X este valor cadena, no al 10. Entonces usted vuelve y le dice imprima X, imprime la cadena y no al entero. A eso se refiere con que Python infere. Es decir, simplemente si redefines, él se acomoda a la nueva naturaleza para la variable. Si antes era entero, se acomoda a que ya es cadena de caracteres porque va a guardar cadena de caracteres. Y Python lo permite porque el tipo está asociado al valor, no al nombre de la variable. Entonces aquí en Python el tipo de variable está asociado al valor que guardas y no al nombre de la variable. Y una pregunta teórica es que, ¿qué significa que Python sea un lenguaje de tipado dinámico y cómo influye esto en la creación de variables? Es tipado dinámico y cómo influye. Entonces, esa te lo pongo como de tarea. ¿Qué quiere decir eso de tipado dinámico? Bueno, pues para el examen te lo preguntaré también en las pruebas y durante todo el curso. Y dice que existen muchos tipos de datos en Python, pero los más básicos son los tipos int o enteros, como el 5. Eso es no mutable, lo llaman así por ahora. Y los tipos float, como 3.14, también es no mutable. Y los STR como hola, entre comillas dobles o simples, que también es no mutable. Las listas, que sí son mutables, que son estructuras donde se delimitan los datos entre corchetes y se separan esos datos con comas. Las tuplas son no mutables y se delimitan con paréntesis. Los diccionarios se delimitan con llaves y sí son mutables. Y esos diccionarios se delimitan entre llaves y se configuran como parejas clave-valor separados con dos puntos. Y los booleanos, como true o false, van a ser también no mutables. Eso de mutabilidad, él nos quiere aquí ampliar eso que vamos a entender en Python como mutabilidad. Y se dice mutable si puede ser modificado después de creado. Después de que lo creo con el operador de asignación igual. Inmutables son su valor no se puede cambiar al modificarlos en Python, crea un nuevo objeto. Entonces, en realidad, si los modificas, lo que haces es crear un nuevo objeto, cuando son inmutables, como los que se señaló en la lista. Y aquí un ejemplo que nos muestra que las listas son mutables y yo puedo cambiar la lista con el módulo, con el método append. En cambio, los textos, como hola, yo puedo acceder a la primera letra, pero no la puedo reasignar. Entonces, miremos que sí. Yo le voy a poner aquí 2 líneas de código, creo la lista con valores entre corchetes, porque es una lista. Las listas van delimitadas entre corchetes, 1, 2 y 3. Con esto la creé. Y luego, si quiero agregarle algo a esa lista, escribo su nombre, punto append, que significa en español agregar. ¿Y qué le vas a agregar? Le voy a agregar el 7. Y él me la agrega, la modifica. Y si yo quiero que me muestre la nueva lista, entonces ya me la muestra ya no con 3 elementos, sino con 4, en donde el último es el 7 que acabo de agregar. Entonces las listas son efectivamente algo modificable. Pero ¿qué no es modificable? Una cadena de caracteres. Entonces usted le pone texto. Mire que sí, el texto, si yo guardo en él esa variable, entre comillas simples, hola, mm, hola, personas maravillosas, personas que me escuchan. Entonces, ese es un objeto inmutable, las cadenas, porque si yo a este texto quiero acceder a la primera letra, entonces lo hago entre corchetes con 0 y me da la primera letra, pero si escribo el nombre completico, por eso me puso un error. El nombre completico es texto. Y mire que me muestra la primera letra. Pero si esa letra la quiero modificar por una M, con una M mayúscula, él me dice que eso es un error, que type error, es decir, las cadenas, los str, no soportan asignaciones de ítems, asignación de ítems de ellos, no se puede. Entonces eso muestra que las cadenas son objetos inmutables para Python. Y ya viene una pregunta alrededor de esto y es, otra que te pongo de tarea y es,
explica la diferencia entre los tipos de datos mutables e inmutables en Python y da 3 ejemplos de cada uno de esos objetos, así como hicimos acá, que mostramos que las listas eran mutables y que las cadenas sean considerados como objetos inmutables. El tercero es la determinación del tipo de una variable. Entonces ahora en Python se incluye la función incorporada built-in o función incorporada, eso quiere decir built-in. Esa función se llama type, que devuelve el valor, el tipo de objeto en cuestión. Aquí vamos a ver cómo utilizarlo. Entonces acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues creas una variable de tipo entero y le dices type después, así como nos muestra este ejemplo. Ejecutémoslo en una línea de código, entonces decimos, creamos la variable con el 13, por ejemplo. Y después le decimos, mire que ya lo creo, en la siguiente línea, que me diga de qué tipo, type, es, entonces evalúo en la función type a x, a la variable x. Y él me dice en la línea de salida que es de tipo int o entero. Entonces type me va a dar el tipo. También es útil utilizar la función isInstance cuando se necesita comparar tipos. Donde se necesita comparar tipos. Esta también la pongo de tarea como para utilizarla. Casi no la utilizo yo casi, pero es mejor uno conocer más y más a Python cada vez, haciendo las tareas para naturalizar el uso de este lenguaje en análisis numérico en la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces aquí nos dice que otra pregunta teórica, la tercera es que ¿qué función de Python permite conocer el tipo de un objeto? Y qué devuelve dicha función. Esa sería la otra tarea para ya saber el tipo de objeto, no el tipo de variable. Y ahora vamos el ciclo para y el ciclo condicional lo vemos después. El ciclo para en Python y procesos iterativos. Entonces en análisis numérico vamos a necesitar muchos procesos iterativos y nos dirá que el ciclo para permite recorrer elementos de cualquier iterable. Las listas van a ser iterables, entonces vamos a poder con ciclos para recorrer las listas. Las cadenas son iterables, vamos a poder recorrer las cadenas con ciclos para. Los rangos, las tuplas y los diccionarios también los vamos a poder recorrer a través utilizando ciclos para. Un ejemplo es recorrer un rango del 1 al 5, escribiendo range de 1 a 6, utilizando la variable i y la sentencia for i in range de 1 a 6. Y a medida que lo recorre, váyame imprimiendo cada uno de los i en ese rango, Entonces miremos, usted hace la práctica de esto que le muestran, escribirlo. Usted lo escribe en una línea de código, escribe for i in range de 1 a 6. Se lo pone, por ejemplo, de 1 a 7 para variar 2 puntos. Y luego escribe imprima print. Imprima quién. Entonces, como es una función, va entre paréntesis, imprima ahí, a cada uno de los i en ese rango. Mire que me va a imprimir al 1, al 2, al 3, hasta el 6, porque le dije que se moviera un rango de 1 a 6, escribiéndole que range 1, 7. Porque le necesito, si me quiero mover hasta 6, le digo que se vaya hasta 7, porque él no asume el límite derecho. Eso es un ciclo para, un ejemplito, un ciclo para que nos va a permitir, con esta sentencia, decirle cuántas veces vamos a iterar para hacer un grupo de tareas que van a quedar todas después del ciclo para 4 espacios a la derecha. Esas tareas que va a hacer en cada iteración se le especifican 4 espacios a la derecha abajo de la sentencia for, la sentencia for que aparece acá. Es este cuerpo, aquí nada más va a hacer esta tarea, imprimir ahí, en cada iteración. Imprimir ahí en cada iteración. Donde cada iteración es cada valor de i en el rango de 1 a 6. Y luego nos va a decir, bueno, pero ¿qué es un iterable? Entonces nos dice que eso en Python, un iterable, es un objeto que puede ser recorrido elemento por elemento. Por ejemplo, los rangos, o range de 10, las listas en Python y las cadenas de caracteres o palabras que siempre son delimitadas entre comillas simples o comillas dobles. Y ya la pregunta asociada a esta parte es, ¿qué es un iterable en Python y qué papel cumple dentro de un ciclo para? Y de ejemplos de iterables comunes. Entonces, para que lo hagas también para completar la manera de tarea y que te permita
cada vez más apropiarte de este lenguaje. Luego veamos lo de definición de funciones, pero sin antes, eh, mm, no sin antes ver lo de que les ha dicho de el ciclo condicional. Entonces, el ciclo condicional. Entonces, ese nos va a permitir, es que, bueno, pues, sí, entonces vamos a escribir la sentencia if, es en una línea de código, entonces vamos a partir esto a una línea de código, convirtiendo esta con la y, en una línea de código, escribimos si un producto dado, A por B, es mayor que cero. Entonces, si eso es mayor que, bueno, en realidad nos va a interesar cuando es menor que cero el producto, porque cuando es menor que cero un producto es porque los factores son de signos contrarios. Entonces, si son de signos contrarios, entonces diga, escriba print eh, el mensaje, los factores son de signos contrarios. Y si no, entonces aquí le vamos a poner, ¿y cómo decimos si no? Escribimos else. Aquí doblemos 4 espacios y decimos else. Así, else, escribimos else, dos puntos. Y si no, pues escriba eh, los factores, aquí es factores, aquí escriba print eh, los, los factores son de igual signo. Factores son de igual signo. Entonces, miren que si un producto es menor que cero, entonces va a decir los factores, va a ejecutar esta parte. Y es diciéndonos que los factores son de signos contrarios. Y en el caso contrario, nos va a imprimir que los factores son de igual signo. Entonces, pero para poder que él decida, tengo que decirle primeramente quién es A. Decimos A, B. Y a partir del operador de asignación le digo, pues A va a ser 1 y el otro menos 1. Y mire que como los elegí a igual a 1 y, y B igual a menos 1, bajo esta operación de asignación múltiple, en el que aquí está el operador de asignación, y al lado izquierdo los nombres de las variables, y al lado derecho los valores respectivos para cada variable, de tal manera que cree la variable A con valor 1 y la variable B con valor menos 1. Y ya cuando lo corra, él va a ver que como A y B son de signos contrarios, va a imprimir efectivamente que esos dos factores eh, son de signos contrarios, pero calculando el producto. Entonces, ¿para qué lo calcula? El producto en Python es con asterisco. Entonces, él va a multiplicar y luego a comparar con el cero, a ver si es menor que cero. Miremos que sí, y mire que nos dice, los factores son de signos contrarios. Mientras que si lo pongo de igual signo, entonces él dice, no, los factores son de igual signo. Es decir, este ciclo condicional permitió que cuando se satisfacía, mm, hiciera lo que está inmediatamente después de la sentencia if. Cuando se satisface esto, cuando esto es verdadero, va a hacer esto. Y cuando no se cumple esto, se va a ir al else para decir qué hacer en ese caso contrario. Aquí, entonces, en ese caso contrario, va a decir que los factores son de igual signo. Aquí ya, mire que ya no lo corrige. Ahora vemos finalmente definición y evaluación de funciones de usuario. Que nos dice, pues una función permite estructurar el código y reutilizarlo y organizarlo mejor. Entonces así, para crear una función en Python, vamos a utilizar la sentencia def, le vamos a dar nombre a la función y entre paréntesis vamos a escribir sus parámetros o variables y terminamos con la sentencia de la primera línea de definición de la función con dos puntos. Luego le damos las instrucciones para las cosas que va a hacer la función con los parámetros. Y luego la sentencia return para decir, nos dé el resultado de haber procesado esos parámetros con las instrucciones. Veamos acá un ejemplo. Entonces un ejemplo es la función sumar a la que le entran los parámetros A y B y retorna A más B. Entonces aquí en esta parte la definió y aquí al escribir el nombre de la función y decirle argumentos a esos parámetros, darle argumentos o valores particulares, hizo que él los sumara.
Después de que sume, pues usted le dice resultado para que después de que lo sume, te imprima ese resultado. Entonces aquí lo vamos a hacer paso a paso. Entonces nos dice, bueno, entonces primero en la línea de código, def para definir la función sumar. Y entre paréntesis los argumentos. Pues va a sumar dos números, a un X y a un Y. Dos puntos, enter. ¿Y qué va a hacer con esos dos números? Va a calcular como la suma. Entonces nada más podemos ponerle de una vez retorne la suma X más Y. Ese va a ser el resultado. Y con eso, al correrlo, nos la definió. Y en una nueva línea la llamamos. Entonces le damos sumar, súmeme a 2 y 3. Y mire que él me lo suma y me dice 5. Pero lo puedo guardar ese resultado en una variable resultado, ¿cierto? Con el operador de asignación igual. Ahí me lo guarda. Y si quiero ese resultado verlo, pues escribe el nombre de la variable resultado y la ejecutas y te muestra que el resultado de la suma es 5. Así ya aprendemos cómo definir y llamar una función en Python. Para definirla, entonces la sentencia def y la sentencia return. Y para evaluarla, la llamamos con su nombre y dándole argumentos a sus parámetros, entre paréntesis. Y por último, ya los parámetros pues son los nombres que aparecen en la definición de la función y los argumentos son los valores reales que enviamos a la función. Ya una pregunta teórica para practicar y es, explica la diferencia entre parámetros y argumentos en una función y escriba un ejemplo de código asociado a él. Aquí te dejo ejercicios prácticos para, para que efectivamente sigas creciendo en estas habilidades de codificación para análisis numérico. Muchas gracias.